Hola, es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Hoy vamos a finalizar, es nuestro último capítulo de nuestra serie de pláticas filosóficas sobre la belleza y el arte. Yo estoy aquí con Rafa otra vez. Rafa, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de una figura histórica que puede ser considerada muy controversial y vamos a hablar sobre su vida, su obra, que es el rey Luis II de Baviera. Hay mucho que hablar sobre él, principalmente a lo que se refiere el arte y su legado. ¿Cómo podemos empezar contando un poco sobre Baviera? Yo creo, primero sí, efectivamente es un personaje muy controversial porque cuando buscamos en las redes aparece como un rey fantasioso, un rey loco, un rey quizás salido de la realidad. Y si profundizamos o andamos un poquito en él con unos lentes filosóficos donde nos permitamos ver con mayor profundidad o con otras dimensiones, a lo mejor es un personaje incomprendido, ¿no? Yo creería que es muy incomprendido y pues parte de lo que vamos a ver está basado en un documental que realiza Altair, que es una productora de, si me permito decirlo así, de nuestra escuela Nueva Acrópolis, y hace un documental que creo que nos ilustra o nos amplía un poco un personaje que creemos que la historia no le ha hecho honor. Entonces, ¿qué pudiéramos decir, al menos inicialmente, en lo poco que podemos acceder a la vida de Luis de Baviera? Pues un rey de alguna manera que le tocó desde muy joven ejercer en un momento histórico complejo el poder. Y eso de ser rey, pero teniendo una visión, porque fue formado por un abuelo que parece que también era sabio, y ese abuelo pues le daba una premisa, una máxima tan sencilla, pero a la vez tan profunda, que nos muestra que su abuelo no era un rey cualquiera, que le decía que la única manera de gobernar era gobernándose a sí mismo. Ya con esa máxima, con esa sentencia, sabemos que hay un legado filosófico, un legado, yo diría que un legado de verdaderos estadistas, a través de lo que le tocaba responsabilizarse Luis. Entonces, lo que pudiera yo decir de él es uno de estos reyes, no sé si recuerdas qué poeta dijo que era uno de los últimos verdaderos reyes de, del siglo. Paul de Verlaine. Mencionaba que era uno de los últimos o verdaderos reyes y quizás tiene que ver con esta visión de poder gestar la belleza, la justicia y el bien a través de las artes para que el pueblo pudiera ser feliz y pudiera acceder a otros estados de conciencia. Entonces, en esta introducción que estamos haciendo, creo que Luis es eso. Luis es un gobernante incomprendido de alguna manera, que le tocó un momento histórico muy complejo, donde se da la revolución, donde los intereses políticos priman sobre la cultura, sobre el arte, donde los intereses económicos están en expansión, pero esta economía más enfocada al desarrollo industrial, todo un mundo nuevo que se va gestando en el siglo XIX, y ser un rey que todavía vela por los arquetipos, ser un rey que vela por los ideales de la belleza. No fue un momento histórico fácil para este rey y creo que eso es lo que pudiéramos ir desarrollando. Sí, lo que se me hace muy curioso es que siempre esas personas que son una mezcla de buscan por un ideal o son entendidos como soñadores, pues de alguna manera no les va bien, ¿no? Quieren dejar un legado que promueva más de lo que sucede en el mundo material, quieren dejar algo, ¿no? Como un rastro, una morada de fe, una morada de belleza, una morada de justicia, nunca son comprendidos. Y eso pasa en diferentes proporciones, ¿no? Desde rey
hasta una persona común, ahí, Científico, exacto, un un científico, artista. siempre son desacreditados, siempre son puestos hacia un lado, como que su voz, que suena diferente, no la debamos escuchar. Eso se me hace muy curioso y pasa, tenemos miles de ejemplos, ¿no? De personas que sufrieron eso. Jesús Cristo es un gran y conocido ejemplo. Y Luis de Valera pues seguía algunos arquetipos, ¿no? Y uno de ellos es el cisne. Me gustaría, Rafa, que nos pudiera contar un poquito sobre el mito del cisne, ¿no? Lo que llevó ahí a Valera a seguir su camino. Sí, una de las, digamos, él es identificado como, como este rey cisne, tanto que parte de sus construcciones trataban de evocar ciertos mitos germanos muy unidos a los mitos artúricos, estos mitos medievales que hablaban de la caballería y entre esos pues el caballero del cisne, que entendiendo el cisne simbólicamente, desde la Grecia antigua, el cisne está asociado, por ejemplo, a Apolo. Hay una relación entre ese dios Apolo y el nacimiento, y entonces al asociarse con Apolo, ese cisne tiene una relación con pureza, tiene una relación con sabiduría, tiene una relación con armonía, tiene una relación con belleza. Entonces cuando un caballero va siendo alado por un cisne, pues genera todo un arquetipo de sabiduría y de misterio y de encarnación de un ideal. Y es lo que trataba de recrear mucho Luis de Baviera en sus arquitecturas y en su relación que ya vamos a hablar con Richard Wagner. Tiene que ver mucho con este mito del caballero y el cisne. Y pues en la India también el cisne era un símbolo de manifestación, de que incubaba el huevo primordial en las aguas primordiales. Entonces el cisne es un símbolo animal muy profundo y a lo que Luis de Baviera estuvo muy relacionado con él. Y de ahí viene pues este primer, digamos, uno de los mitos de Lohengrin que hablan de que este caballero puede ser invocado a quien lo necesita siempre y cuando no existan dudas de ese mundo misterio y bueno, ahí se estructura todo un mito que tiene que ver con las obras de Wagner, ¿no? Entonces sí, efectivamente Luis de Baviera está muy asociado con el caballero y el cisne. Y llega a ser una invitación a mirar a la vida espiritual, ¿no? Y yo creo que aquí sería interesante que podamos discutir un poco de qué sería la vida espiritual, ¿no? Porque queda muy en abierto. Quizá entender un poquito cómo podríamos explicar qué sería vivir una vida espiritual o dar espacio, ¿no? Sí, por ejemplo, si traemos este mito donde está ese caballero que viene del oculto, viene del misterio y que es convocado por alguien que lo necesita, pero el único requisito que hay es que no pregunte el origen de ese caballero, porque en el mito está una dama que invoca a este caballero llega, la rescata de una injusticia, pero la única regla es que ella no pregunte su origen. Y en esta ansiedad y en esta necesidad y en este miedo de perderlo, porque cuando él está presente hay justicia, hay orden, hay armonía, pero ella duda. Ahí viene la duda que tiene que ver un poco con esta duda mental respecto a las esencias de la vida, digamos, esta mente con miedo, con temor, pues genera una desconexión. Y a tu pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con una vida espiritual? Pues cuando nos desconectamos de esa esencia, de esos principios universales, de ese espíritu, es decir, se aleja ese caballero, se aleja ese cisne, porque dudamos de su origen y a partir de ahí, pues se nos aleja esa vida espiritual. Y cuando hablamos, ¿qué significaría? Desde este mito, desde este personaje como rey que trata de ayudar a que su pueblo sea gobernado a través del arte, a través de lo sagrado, a través de una vía espiritual,
que la vida espiritual tiene múltiples niveles. Puede ser lo espiritual de los grandes misterios o puede ser lo espiritual entendido como lo moral y la virtud. Entonces, ¿qué pudiera, creo yo, que pudo haber entendido o intuido Luis de Baviera? Que para gobernar su pueblo era muy importante despertar su conciencia, era importante generarle una vida interior, un desarrollo espiritual, y ese desarrollo espiritual naturalmente le iba a dar un desarrollo formal o material, iba a permitir que ese pueblo pudiera resolver necesidades básicas de comida, vestida, desarrollo, etcétera, de todas las necesidades formales. Entonces, pero eso no, cuando los estados de conciencia o cuando ese pueblo no tiene la sensibilidad para entender cuáles son los principios con la idea de ese gobernante, pues lo desacreditan, dudan de él, y no fue un tema fácil para él. Entonces, yo diría que esta propuesta de gobernar a través de los arquetipos, a través de la virtud, a través de un desarrollo espiritual del ser humano, naturalmente le va a traer una expresión formal o unas formas de vida adecuadas. Esa era la vía que a lo mejor Luis de Baviera buscaba en sus formas de gobierno. Pero el ser humano, cuando no tiene la posibilidad de concebir esa visión universal, cuando su estado de conciencia está muy sumergido en la necesidad de comer, de vestir solamente, de ahí que no puede comprender que quizás lo que le nutre el alma le va a nutrir el cuerpo y solamente quiere nutrir su cuerpo. De ahí que cierro con esto que te estoy comentando, que decía Sir Ram, o Gina Rajasa, perdón, no recuerdo, uno de estos teósofos, mencionaba que el desarrollo espiritual trae un desarrollo formal, o sea, de formas del mundo material, pero el desarrollo o la evolución formal o de la materia no necesariamente trae una evolución del espíritu. Podemos ver ejemplos donde hay países muy desarrollados materialmente, formalmente, pero no necesariamente ves a sus ciudadanos más felices, no les ves una visión de futuro, de humanidad, etcétera, pero están muy bien económicamente, están muy bien en formas. Eso significa que un desarrollo material, una evolución formal, no necesariamente propicia una evolución interior o una evolución humana. Pero una evolución humana, una evolución quizás vista así espiritual, sí naturalmente tiene que tener una expresión en formas. Un ejemplo es cuando en los pueblos en la Grecia antigua, en el Egipto antiguo, estos pueblos estaban más conectados con el misterio, con la comprensión de las leyes universales, pues sus expresiones, sus pirámides, su arte, su política pasa la prueba del tiempo y podemos ver manifestaciones muy robustas y muy sólidas materiales. Pero hay grandes pueblos que fueron imperios materialmente muy bien estructurados, pero que hoy no existen sombras de su moral, de su historia y desaparecen. La historia los borró. Entonces, a eso yo creo que, si me permite sintetizar, Luis de Baviera gobernaba en función de la evolución del espíritu para que su pueblo tuviera una evolución de las formas. Pero el pueblo y las necesidades de ese siglo XIX promovían una evolución de las formas, de la economía, de la política, pero muy desconectada con una evolución quizás más sutil. Eso entendería yo por una evolución del espíritu. Sí, y ahí yo quiero volver a algo que tú dijiste que es la duda. Quizá dejarla un poco más entendible aquí para nosotros, ¿no? ¿Qué sería la duda? Cuando nosotros tenemos un propósito y vamos por él, tenemos un ideal y vamos por él, pero el momento de que en el camino dudamos, ¿qué es lo que pasa? Se retrocede todo, se vuelve todo al principio otra vez. Eso también se puede asociar a fe, ¿no? Y no una fe vacía, una fe de seguir un propósito, de tener un ideal, de hacer algo que va más allá de lo que solo significa mi vida aquí física, ¿no? Yo busco por un ideal y ese ideal está junto con valores que son del ser humano, ¿no? De que la justicia, el amor, la belleza, el arte.
pero el mundo físico nos hace dudar y ahí retrocedemos todo otra vez. Entonces quería volver a ese punto que comentaste de la duda, que nos pasa muy seguido, se pasó a Luis de Bavera, imagina a nosotros. Y también otro punto que comentaste que me gustaría también es sobre la evolución. Una evolución física no quiere decir una evolución espiritual. Estamos viviendo hoy una evolución tecnológica, tenemos inteligencia artificial, pensamos que estamos viviendo en el futuro, pero eso no quiere decir que estamos teniendo una evolución del ser humano, una evolución moral, una evolución de los valores que estamos comentando aquí. Es contradictorio, parece que va junto, pero en realidad no, ¿no? En realidad quizá estamos retrocediendo y en otras eras estaban más evoluidos que nosotros y hoy pensamos que porque tenemos tecnología de fácil acceso, estamos evoluídos, pero no entendemos pues, cosas básicas que aún seguimos crucificando y poniendo personas al lado, quien piensa y osa hablar de amor, hablar de fraternidad, hablar de todas esas cosas que realmente nos hacen bien y por eso es tan importante, siempre voy a decir eso, escuelas de filosofía que nos hacen recordar por qué y para qué. Sí, es una consideración muy robusta, muy grande la que haces y trato de ordenarla. Y por partes, esto que mencionas, porque acabas de decir cosas supremamente importantes. La duda entendida, si vemos el mito, parte digamos, de la ruptura de esa evolución espiritual a través de ese caballero, de ese cisne, con esta dama que duda, pues será producto de cuando perdemos la fe en los ideales, que mencionas la fe, pero no esta fe que no piensa, esta fe que intuye, esta fe que tiene una convicción, como que sabe que hay una certeza de algo que no comprende. Eso es la fe. Yo creo que esa forma intuitiva, esa percepción universal de que a pesar de que no lo sé explicar, está ahí, está ordenado, está grande, nos contiene, nos rebasa. Eso es una fe y cuando se pierde esa fe en los ideales, cuando entra la duda a restringir todo con la mente, pues a partir de ahí hay una desconexión de esa evolución, a lo mejor espiritual, y nos vamos mucho a una evolución de las formas, a una evolución material, a esto que acabas de mencionar, de el que haya un acceso, un desarrollo tecnológico, una inteligencia artificial no debe ir desligado a una inteligencia humana. Y estamos quizás entregando lo humano a lo técnico, estamos entregando lo humano a una realización material y no hay esa realización interior. Entonces esto que mencionas, punto número uno, la duda tiene que ver con esta pérdida de contacto con las leyes universales, fe en los ideales y creo que Luis de Baviera de alguna forma en sus maneras de gobierno buscaba eso. Y bueno, pues todo esto que acabas de mencionar de varios puntos, pues coincido plenamente. Pues sí. Ahora donde quiero volver a la plática es sobre su conexión con Wagner, ¿no? La conexión de Luis de Bavera con Wagner, que parece una conexión de maestro-discípulo, aunque Luis de Baviera fuera un rey, y ahí hablo un poco más sobre su personalidad, que quizá sea humilde, ¿no? Y qué es lo que crean juntos, ¿no? Qué es lo que, de esa amistad, de esa conexión, qué es lo que hacen, pues, materializar. Claro, Luis de Baviera cuando ya muy joven le toca ejercer el poder producto de la muerte de su padre en 1860 y algo, una de las primeras cosas que hace es estar en contacto con Richard Wagner, porque ve en Wagner un artista no solamente que lo conecta con su cultura germánica, con sus mitos, sino que le da la posibilidad de entender a través
de esa mitología germánica medieval le permite entender, darle sentido a su vida. Él dice que Wagner es igual a su música. Una cosa no puede existir sin la otra. Y de esta potente fusión nace un nuevo lenguaje que se puede entender en los confines de todo el mundo. Está más allá de toda explicación, pero sé que Wagner es el don más grandioso que puedo ofrendar a mi pueblo. Le debo a Wagner la valentía y la fe de que puedo hacer algo bueno en la vida, aunque sea en el modesto rol de mediador. darle sentido a su vida. Él dice que le agradece a Wagner porque lo acerca a sus ideales a través de la música. Por consiguiente, él se vuelve mecenas de Wagner, lo patrocina en un momento muy crítico donde Richard Wagner está a punto del suicidio, las deudas. Él lo acoge, le ofrece un entorno hermoso, digamos, no sé si hamburguesado, pero con comodidades para que él pueda desarrollar su arte. Y lo que acabas de mencionar, a pesar de que es un rey, él reconoce que hay algo que ese artista, ese director, ese músico capta que él no capta, pero él es un medio económico, un medio para que Richard Wagner siga bajando esas ideas, siga bajando esos arquetipos y los plasme a través de la música. Entonces, efectivamente lo que mencionas, gesta en una relación, no sabemos si es una amistad o puede ser una relación discipular, donde un rey considera a un músico su maestro, y se gestan las grandes óperas que han trascendido en el siglo XX. Estamos hablando de Tristán y Isolda, estamos hablando de Lohengrin, estamos hablando de las Valquirias, todas esas grandes obras que retratan esa cosmovisión germánica, esa cosmovisión europea de alguna forma, es posible porque un mecenas pone a su servicio unos recursos para que el otro pueda expresar su arte y seguir haciéndonos partícipe de ese mundo de las ideas a través de la música. Entonces, que está, yo creo que una relación histórica, una relación muy constructiva, fundamentada en un amor por los ideales, en una construcción, tenían en común de volver a conectar al ser humano con la idea del bien, la belleza y la justicia. Entonces es una relación muy constructiva, a pesar de lo polémico que es Wagner, que se habla que era antisemita, y seguramente sí, conozco directores judíos como Barenboim, que interpretan las obras de Wagner, a pesar de que hay muchos detractores, por ejemplo en Israel, que no están de acuerdo con que interprete esas obras, pero veo a un director que va más allá de las personalidades y las diferencias de los pueblos. Y lo que mencionabas, y lo retomo ahora, que muchos grandes hombres han sido desacreditados, incomprendidos, y esto significa también que el director que a pesar de que es judío, interpreta a Wagner, es incomprendido y hasta le quitan su nacionalidad, pero porque ese director sabe que hay algo importante en la obra de este compositor. Entonces coincido contigo de poder identificar muchos personajes a lo largo de la historia que logran comprender o captar ciertas ideas que los estados de conciencia de su momento actual no los registran, y al no registrarlo, al no tener la sensibilidad, al no tener esos niveles de profundidad, esos niveles de comprensión, esos niveles de conciencia, pues la respuesta natural es el desacreditar, el ridiculizar, y Luis de Baviera es alguien que ha sido desacreditado como un rey loco, fantasioso, que hacía castillos en un momento que no era conveniente, que prácticamente hacía cosas inútiles. Pero cuando ahondamos, nos damos cuenta que inútil no fue dejar esas obras maestras de castillos, que más que castillos son templos. No fue tan inútil un rey que pudo ser mecenas y patrocinar un compositor, un gran maestro que nos deja unas obras clásicas universales que son referencia de la música y que hoy pudieran no ser superadas, etcétera. También gobernó, propició los ferrocarriles, gestó un sistema de salud a su pueblo. Entonces, simplemente era un rey verdadero que tuvo que lidiar con los paradigmas de su tiempo, pero que efectivamente
pues tiene que ver con un personaje más que no le tenía miedo a su momento histórico, que sabía que a lo mejor no le iba a favorecer ese momento histórico, que a lo mejor no iba a ser muy reconocido, pero que se permitió ser un canal para que esta relación wagneriana y también esta posibilidad de tener un gobierno más a la manera clásica, un gobierno más que trascendiera el tiempo. Yo creo que una manera buena de avaliar, no sé si es que podemos decir esta palabra, es ver la obra que dejó la persona. Validar. Validar, exacto. Y ver qué fue lo que esa persona dejó, ¿no? De obra, qué fue lo que hizo. Más de su personalidad, estar enfocado en su personalidad. Que, yo siento que nos quedamos mucho ahí, ¿no? Si es homosexual, si no es homosexual, si hizo eso, si no hizo eso. Muy, si cómo hablaba, cómo no hablaba, si estaba recluso, si no estaba recluso. Yo creo que una forma hasta de nosotros mismos tener una vida que valga la pena es la obra que vamos a dejar, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje vamos a dejar cuando ya no estemos más aquí? Y una de los mensajes que ellos querían en conjunto era una morada, crear una morada que vino desde la música, se convirtió en arquitectura y una morada de dioses, una morada de valores, una morada en donde va a estar el amor, la justicia, todo eso que ya hemos mencionado aquí. Es la intención por trás, es el propósito por trás y volvemos a no dudar, ¿no? No dudar de que sí vale la pena, que todo ese mensaje que él mismo no disfrutaba, no vivía en un lugar más modesto, no vivía en los palacios, pero dejó palacios. Y también hay una conexión que podemos entender de por qué tener palacios. Los egipcios pues dejaban pirámides y los europeos pues creaban palacios. Son moradas, son templos, hay historias ahí, hay el dios Apolo dentro de esos palacios, hay simbolismos que a mí me gustaría mucho también poder estar presente y entender ahora que tuve la posibilidad de estar en contacto con ¿no? Con lo que dejó Luis de Baviera. Pero bueno, yo creo que volver a las obras, ¿no? Volver a las obras y salir un poco de la personalidad. Yo creo que nuestra serie fue mucho de eso, ¿no, Rafa? De hablar sobre la obra. Tuvimos ahí Steve Jobs, ¿no? Que está muy contemporáneo, aunque Baviera también lo es. Estamos hablando del século XIX, no está muy atrás. Pero otra cosa que me gustaría rescatar contigo sobre su relación, ¿no? De cómo terminó su vida, cómo fue el final. No tuvo hijos, aunque una mujer hermosa de la época quería estar con él, no lo quiso estar. Ahí me gustaría ver cómo fue el final, ¿no? De la vida de ese personaje. Tiene esto que mencionas y que yo reiteraría para cerrar con el personaje es cómo una visión filosófica no permite engancharnos con las personalidades. Entender que más allá de si le gustaba blanco, negro, si le oraba si su religión era X, si su preferencia sexual era Y, si su preferencia política era J, tener esa capacidad de más que desaparecer esa personalidad y borrarla, es no darle tanta preponderancia, porque lo que podemos observar desde una visión filosófica, y como mencionas, esta serie de programas que hemos hecho, hemos tratado de abordar más los aspectos de las obras de estos personajes que pasaron la prueba del tiempo y no tanto sus vidas personales. Y como lo mencionaste, Jesús Cristo, dicen que estaba casado, que tenía hijos, que si tenía novia o no. Pues claro, era un ser humano, pero ¿qué trasciende de ese Cristo? El amor al prójimo. Lo mismo el Buda, que si el Buda era un rey, que tenía todos los privilegios, o no, ese era Gautama, pero el Buda nos deja todas estas ideas del punto medio, toda esta idea del dolor.
Y podemos así recitar muchos personajes. De Beethoven se hablan muchas cosas y hasta cosas muy desagradables, pero escuchamos la novena sinfonía y decimos, este hombre sordo escuchó los sonidos del silencio, escuchó los sonidos de la nada, escuchó los sonidos del universo. Entonces, efectivamente, tener esta visión ecléctica y esta visión más objetiva de poder apreciar las obras de estos hombres más allá de las personalidades, coincido con lo que menciona, más allá de nuestros errores que vamos a dejar en el mundo. Y este personaje también se sacrifica porque al final no usa sus palacios para hacer los grandes cócteles, ni poder presumir todas esas riquezas. Esos palacios son simplemente espacios que de alguna manera él deja, ni siquiera él vive en ellos, que los deja como una referencia, como un templo, como una imagen, para que el pueblo pueda entender que hay esperanza y que hay algo mejor y que el ser humano cuando se sublima puede llegar a captar estados de conciencia superiores que se reflejan en belleza, en música o en arquitectura, que es música petrificada, como decía Sir Ram, y el poder entender esas arquitecturas al final deja un legado. ¿A qué precio? A un precio de ser desacreditado, políticamente inhabilitado, un hombre que muere solo y que en ese proceso siempre hablaba con Wagner. Tú sabes que hay un visitante silencioso, hay alguien que nos visita y no se sabía si este Luis de Baviera tenía alguien que lo acompañaba, simplemente que no lo conocíamos, a lo mejor tenía un maestro o a lo mejor tenía una comunicación pararracional o extrasensorial o una comunicación con el más allá, qué sé yo. Muchos de los personajes se comunicaron nunca estuvieron solos, entonces no sabemos cuál fue su realidad metafísica ni qué le tocó vivir, pero sabemos que fue un personaje que le tocó sacrificarse y que al final muere en extrañas circunstancias. Lo desacreditan políticamente, dicen que está loco y entonces emiten un diagnóstico psiquiátrico donde el psiquiatra nunca interactuó con él. Y cuando menciona la biografía, ya tenemos que profundizar un poco más, él al final entra en contacto con con un psiquiatra, y los dos mueren y desaparecen. Entonces ahí queda la gran pregunta de qué pasó con el personaje. Y no es la primera vez que estos personajes generosos, estos personajes amorosos, pues mueren en extrañas circunstancias, son exiliados en extrañas circunstancias, o crucificados, o quemados, o exiliados. Y pues esta no fue la excepción, fue de los últimos reyes que no deja un legado, no deja una descendencia noble, y entonces pues a partir de ahí entra otra época en esta Baviera, en esta Alemania, una época más industrial, más material, y bueno, pues es bueno traerlo de vuelta con una visión filosófica, valorar su obra y más allá de su personalidad, ¿no? Sí, nuestra intención aquí con esta serie es ver la belleza, ¿no? No tener, porque hemos hablado de diferentes figuras históricas y quizás su mala suerte al final de su vida, pero hay algo que siempre queda, que es la obra. Y una obra que toca al ser humano, pues ya tuvo por sí misma valor de existir. Entonces, muy bonito todos esos capítulos que hemos hecho. Yo he aprendido un montón, aprendí un montón contigo, Rafa, y con todos los personajes. Me deja un mensaje de que siempre vale la pena cuando estamos hablando de valores pues universales que hacen de ese mundo un lugar mejor. A veces el mundo material nos hace pensar que mejor no nos metamos en eso, mejor sigamos aquí como que apretando botones. Pero hay algo más allá y está dentro de nosotros, y el arte, la belleza nos hace conectar aunque sea un poquito. Y eso que quisimos traer para ustedes. Y espero que les haya gustado. Yo encantada. Rafa, muchas gracias. Luego vamos a empezar una nueva y feliz yo aquí de seguir aprendiendo contigo.
Y bueno, yo aprendí mucho de las pláticas contigo y he aprendido mucho de la cultura acropolitana, de los filósofos acropolitanos, de la formación de la Escuela de Nueva Acrópolis, que ha permitido, a través de estos documentales hechos por acropolitanos, narrados por filósofos contemporáneos, pero sustentados en los filósofos clásicos, pues hay una gran posibilidad de aprender y ese aprendizaje se transforma en una cultura, una forma de vivir, una forma de estar, una forma más feliz. Y pues es el propósito de haber abordado la idea de belleza en este ciclo de videos. Y ya hoy cerramos una agenda que teníamos propuesta, lo logramos cumplir. Ya en la siguiente vamos a implementar un mejor audio, nos vamos a pasar un formato podcast y vamos a hacer otra agenda de donde la filosofía será el eje, será la sustancia, será el sustento y podremos seguir desarrollando aspectos, no sé, de ciencia, de política, de más arte, de más belleza, quién sabe. Esto es un infinito que esperemos no termine y seguirlo disfrutando. Muchas gracias. Chao. Chao. Bye.